Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo debe ser la alimentación que debemos ofrecer a los niños que realizan deporte. Cuando hablamos de niños que realizan deporte, no me estoy refiriendo a niños que entrenan de manera casi profesional, sino a los niños que hacen actividades deportivas, por ejemplo, después de salir del colegio, como una extraescolar, que entrenan a fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, natación, es decir, que hacen diferentes tipos de actividades deportivas que les requieren ciertas horas de entrenamiento a la semana y en muchos casos también horas de competición, por ejemplo, el fin de semana. Aquellos niños que siguen sus actividades deportivas escolares, es decir, las que están dentro del horario escolar, podríamos decir que son todos iguales, ¿no? Es decir, todos los niños van al colegio, todos los niños realizan sus actividades porque el ejercicio físico, la actividad deportiva, pues es una asignatura más obligatoria para todos los niños. Es decir, hasta ahí podríamos decir que todos más o menos tienen la misma actividad física. ¿Dónde estarían? Que no es real, porque hay niños que en el patio juegan mucho, corren mucho y otros están sentados charlando o jugando a las cartas, pero más o menos podríamos estandarizar. ¿Qué ocurre cuando salen del colegio? Pues que hay niños que van a jugar al parque, que hay niños que tienen entrenamientos, hay niños que se van a casa, se sientan a hacer deberes y hay niños en los que su tiempo de ocio lo pasan delante de la televisión o jugando a videojuegos. Es decir, hay una gran variedad en la actividad física de todos esos niños, algo que influye en el tipo de dieta y en la cantidad de comida que tenemos que ofrecer a esos niños. Por lo tanto, cada padre o cada madre deberá saber qué requerimientos, no nos vamos a poner en números ni nos vamos a poner en decir tanto de hierro, tanto de calcio, tanto de energía, sino que vamos a hacer un poco general, ¿no? Los niños que realizan deporte tienen un gasto energético superior al de los niños que no realizan deporte. Si nosotros ese gasto energético lo valorásemos en comida, ¿esto qué quiere decir? Que un niño que hace deporte puede comer más que un niño que no hace deporte, pero dentro de ese puede comer más, no debemos pensar que ese más son caprichos, es decir, ni bollería, ni repostería, ni snacks salados, es decir, todo ese extra no se debe basar en alimentos poco saludables o en alimentos ultraprocesados, sino que tenemos que saber cómo aumenta el deporte los requerimientos de la comida que ingieren esos niños deportistas. Por un lado aumenta, como hemos dicho, la energía. La energía nos la proporcionan los alimentos, es decir, tengo que comer más cantidad porque quemo más energía. Hasta ahí creo que más o menos está claro. Una comparación. Un niño que sale del colegio y se va a casa a estudiar inglés y a jugar a videojuegos necesitará para merendar un bocadillito así, por ejemplo, por poner un ejemplo, un bocadillo de queso, por ejemplo, así pequeñito. El niño que después va a entrenar hora y media, 2 horas al fútbol, necesitará un bocadillo así, en comparación con el otro niño. Ahí es donde va ese aumento de las cantidades, no solo en las meriendas, sino que debería ser general. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si los niños comen en el colegio, pues esa valoración individual no se hace y generalmente las raciones suelen ser iguales para todos los niños. Por eso, después el resto de las comidas que complementamos en casa serán diferentes en función de las características particulares de cada niño. Bueno, la energía la tenemos clara. ¿Qué ocurre? Que los niños que hacen deporte
especialmente antes de la adolescencia, consumen más grasa que hidratos de carbono. Bueno, esto no es así realmente cierto. Esto sería comparándolo, por ejemplo, con un adulto. Los adultos tienen más facilidad para utilizar la glucosa como fuente de energía rápida para esa obtención de la energía. Sin embargo, los niños también tienen mucha facilidad para utilizar las grasas. Así que ahí tendríamos, como habéis visto, pues esa combinación perfecta, ¿no? Alimento rico en hidratos de carbono, proteínas y grasas, que sería el bocadillo de queso del que os he hablado. Es decir, vamos a buscar alimentos que no sean exclusivamente hidratos de carbono, porque no es lo único que proporciona energía en esas rutas metabólicas de los niños. Además de los hidratos de carbono, evidentemente los niños deportistas tienen un mayor requerimiento de proteínas, porque necesitan esas proteínas también para mantener esa masa muscular que está en continuo ejercicio y que hay que reponer ese posible daño que se produzca también después del ejercicio físico. Y además, bueno, pues tienen unos requerimientos aumentados respecto a un niño igual, pero que lleva una vida sedentaria, de hierro, de vitaminas, de minerales, para esa reparación de la masa muscular, para volver a recuperar esos depósitos de glucógeno, que son más pequeñitos que en el caso de los adultos. Por lo tanto, no solo es importante el es decir, qué como antes del entrenamiento para tener energía, sino que el post-entrenamiento, el post-ejercicio físico, también es especialmente importante. En muchos casos, esa ingesta posterior al ejercicio físico puede coincidir con la cena, sobre todo en los entrenamientos entre semana, pues suelen ser después del colegio, y después podemos tener el horario de la cena. ¿Que la cena está un poco lejos? Bueno, pues vamos a hacer una ingesta que sea rica en proteínas, hidratos de carbono y en vitaminas. Fruta y el bocadillo sería una merienda también perfecta. Esos bocadillos, evidentemente, hay muchas formas de prepararlos. Pueden ser muy saludables o pueden ser bocadillos poco saludables. En este caso, debemos priorizar el interior del bocadillo que sea proteico. Una tortilla, por ejemplo, francesa, queso, jamón, bonito, pechuga de pollo. Es decir, vamos a incluir esas proteínas de alto valor biológico dentro del bocadillo. El pan, por supuesto, que también tiene importancia. En el caso de los niños, podríamos decir que la importancia de un pan integral es relativa, sobre todo si comen verduras. Si no, vamos a priorizar también esos cereales integrales dentro del pan para que sea pues, un mayor aporte también de nutrientes y de fibra en ese post-entrenamiento. Antes del entrenamiento, si no tiene mucho tiempo de merienda, pues por ejemplo un plátano, unos frutos secos, serían alimentos muy adecuados para proporcionarles ese extra de energía que necesitan antes de entrenar. En cuanto a los micronutrientes, vitaminas y minerales, son especialmente importantes el hierro, el calcio, la vitamina D y la vitamina C, que participarían en todo ese metabolismo del sistema óseo, del sistema muscular y en la utilización de las proteínas y de los hidratos de carbono. Es decir, va todo bastante unido, pero es especialmente importante el aporte de esos nutrientes porque además los niños están en crecimiento y por lo tanto tendrían unos requerimientos bastante aumentados ya de por sí. Si encima hacen deporte, pues todavía aún más respecto a sus compañeros que llevan una vida sedentaria. De manera que debemos asegurarnos el aporte de estos nutrientes. Por ejemplo, los lácteos podrían ser un alimento perfecto porque nos une, ¿no? Las proteínas, nos une también
la vitamina D, el calcio. El yogur con fruta, añadimos también la vitamina C. Es decir, vamos a ir priorizando algunos alimentos que sabemos que nos mejoran ese aporte de nutrientes. Y no debemos olvidarnos de la importancia que tiene la hidratación. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no tienen sed o no hacen caso a las sensaciones de sed y son, vamos a decir, más sensibles a la deshidratación que lo que sería un adulto, y les puede llevar a tener menor rendimiento escolar, una ligera deshidratación, les puede llevar a tener más cansancio, fatiga, aparición de lesiones, problemas gastrointestinales, por ejemplo, aparición de estreñimiento. Es decir, si un niño deportista le notamos que no se recupera, que está excesivamente cansado, puede no ser exceso de entrenamiento, sino falta de hidratación y de aporte de nutrientes también. Pero la hidratación sería un factor fundamental a tener en cuenta. Dependiendo del tipo de entrenamiento, evidentemente las estrategias de hidratación podrían ser similares a las de los adultos. Si el entrenamiento dura aproximadamente 1 hora, las condiciones climatológicas pues no son muy altas, ni de calor, ni de temperatura, ni de humedad, podríamos tener rehidratación simplemente con agua o incluso utilizar alguna pieza de fruta durante el entrenamiento, como podría ser naranja, sandía, melón, dependiendo de la temporada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si esos entrenamientos son con temperaturas elevadas, con alta humedad y más de 1 hora, tendríamos que utilizar bebidas de reposición para que sea un aporte continuo de glucosa y de minerales que necesitan los niños exactamente igual que los adultos. Sobre todo, vigilamos a aquellos niños que tienen altas tasas de sudoración, que también puede haber muchas diferencias entre unos niños y otros. El niño que no suda o que apenas suda pierde menos líquido y pierde menos minerales que el niño que está continuamente sudando, y eso, si nos fijamos, lo podemos detectar enseguida. En esos casos, en los casos de niños que sudan mucho, pues tendríamos que mejorar también ese aporte de hidratación. Y esto es una cuestión, vamos a decir, también de educación por parte de los entrenadores y por parte de los padres, que debemos hacerles conscientes de la importancia que tiene esa reposición de líquidos, esa hidratación durante los entrenamientos. Por supuesto que también después, pero durante los entrenamientos muchas veces pues los padres no estamos vigilando y diciendo: fulanito, tómate agua, toma un trago de agua, sino que debemos hacerles conscientes de la importancia que tiene, incluso desde casa. Luego que nos hagan caso o no, bueno, pues ya iremos viendo poco a poco, pero todo lo que decimos al final les va quedando. Bueno, así que espero que ya sabéis que le deis al like del vídeo, espero que os haya gustado. Por supuesto, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.